Puerto Vallarta participó en la LGBT Expo 2016, celebrada en la ciudad de Nueva York. La intención de esta presencia fue atraer a un mercado de gran potencial económico para este destino de playa. Según datos de la Secretaría de Turismo, la Comunidad de la Diversidad significó para México en 2016 más de 3 millones de viajeros internacionales que generaron un consumo individual promedio de más de $2,500. El indocumentado mexicano Guillermo Hernández y el veterano norteamericano Tom Swan se casaron en el Centro de Detención Regional Imperial del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Calexico, California, convirtiéndose en la primera pareja del mismo sexo en contraer nupcias bajo custodia migratoria estadounidense. Swan, de 58 años y portador del virus VIH-Sida, aseguró que se trataba de uno de los días más felices de su vida y confió en que este enlace histórico sea un hito para que otras parejas que se aman puedan unirse sin importar su situación migratoria. Luego de una exitosa temporada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la obra Tenis está de vuelta. El montaje retrata la vida de Salvador, un chico gay de tan solo 18 años que, obligado por su madre, abandona la soledad de su cuarto para acudir a un deportivo, en donde no solo aprenderá a jugar tenis, sino que también conocerá al profe, un auténtico Adonis de quien caerá enamorado. Tenis se presenta cada noche de jueves en el Teatro NH de la Zona Rosa, hasta el próximo 26 de mayo. Y bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en Diversidad Capital. Vamos a nuestra siguiente sección que se llama Buzón de Dudas. Y en Buzón de Dudas, en esta ocasión tenemos una intervención muy específica con nuestro querido Johnny Carmona. Johnny Carmona se fue a la playa hace unos días y pues nosotros no lo acompañamos. ¿No nos llevó? Sí, nos claro. dejó aquí a sufrir, ¿verdad? Lo más cerca que estuve de la playa yo fue un alatato, pero bueno, no pasa nada. Lo seguí en Instagram y en sus redes sociales y ahora quiero que Johnny nos comparta, por favor, por decisiones de la producción y de nosotros, su historia en estas vacaciones con el personaje Señor X. Cuéntanos, Johnny. No, bueno, estábamos en un viaje para visitar las Islas Marietas, entonces pues estás en un mismo espacio con mucha gente durante un tiempo, entonces la gente empieza como a curiosear entre los que estamos ahí y justo le pregunta un señor del norte de nuestro país, regio, le pregunta a mi esposo que si somos hermanos. Entonces, a mí se me hizo muy rara la pregunta, porque además ni siquiera nos parecemos, ¿no? Pero yo entiendo que de repente la comunidad no LGBT, pues no figura en su... Y tampoco es que estuviéramos como acaramelados ni nada, sino estábamos conviviendo. Entonces, mi esposo voltea y le dice, no, estamos casados. Y entonces, la pregunta clave de todo esto fue que el señor responde, o sea, vuelve a preguntar y dice, oye, pero entonces, ¿quién es la mujer y quién es el hombre? Ah, la historia de los palillos chinos, ¿no? Entonces, yo tengo que confesarles que me dio mucha risa. O sea, mi primera reacción fue mucha risa porque quizá, y eso es un error mío, vivimos muy envueltos en esta diversidad y en este activismo y en este rollo de LGBT. Entonces, para mí, en mi universo, que alguien me pregunte quién es la mujer y quién es el hombre me parece lo más obsoleto del mundo. Pero fue un golpe de realidad entender que hay mucha gente allá afuera que sí se sigue preguntando en una pareja de 2 hombres o 2 mujeres, pues quién es el hombre y quién es la mujer. A ver, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es como muy práctico, que a mí me quedó muy claro, porque yo también he vivido esa experiencia, ¿no? De con parejas que me digan, ay, ¿son hermanas? No somos hermanas, ¿no? O me da risa, luego digo que sí y ya me voy como digo, ¿para qué les explico? Pero sí es importante explicarles. Si usted tiene un tenedor y usted tiene un cuchillo, ¿no? Y tiene unos palillos chinos, ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? Pues en los palillos chinos, pues es como de, dude, no necesitamos. Los roles domésticos, los roles en una pareja no tienen que ver con las personas. O sea, si hay alguien que trae el dinero a casa o hay 2 personas que salen a trabajar o uno lava y la otra plancha o uno cocina, eso no tiene nada que ver. Tus actividades diarias no te definen como un hombre o como una mujer. Y ni siquiera en el plan no sexual, o sea, porque a veces también sí está muy involucrado como quién hace qué. ¿Quién es activo, quién es pasivo? Exacto, ¿no? Sí, exacto. Eso no va a definir si uno es el hombre o la mujer. Simplemente es algo que... Y lo que sigue es nuestra querida historia de vida. Vamos a verla.
Hola amigos de Diversidad Capital, hoy estoy muy feliz porque el tema es LGBT y las letras y tenemos a una persona que hace gala de eso, Guillermo Osorno. Y la primera pregunta, Guillermo, que me gustaría hacer es, ¿cómo llegó la escritura a tu vida? ¿A qué edad? Pues la verdad es que yo escribía desde chico, no me puedo acordar exactamente por qué comencé a escribir ni cómo, pero según yo escribía cuentos y imitaba muchas de las cosas que hacían, no solamente mis papás, porque soy miembro de una familia muy grande, sino también mis hermanos mayores. Como soy el más chico, siempre tiendes a imitar lo que hacen tus mayores, y entonces fue cuando comencé a escribir. Yo veía que ellos leían, escribían y dejaban los libros en la casa, y entonces yo los tomaba, y así fue como comencé a involucrarme en este mundo de las letras. ¿Y cómo es que llega el periodismo a tu vida? El periodismo llega muchos años después. Yo soy de una generación en donde ser periodista no tenía ningún prestigio. Ser periodista era una profesión difícil, era una profesión mal vista, porque en los años, bueno, todavía en los años 70, cuando yo era chico, en los años 80, cuando era joven, la profesión estaba todavía marcada por un sistema bastante corrupto de relación entre la prensa y el Estado. Pero fue hasta los 90 cuando ya había comenzado a desarrollar una vida profesional, cuando me di cuenta que en realidad sí quería ser periodista, y hay una confluencia de dos acontecimientos. Una es que el prestigio del periodismo comienza a cambiar en los 90 y hay una apertura en general en el país, y los periódicos y los periodistas comienzan a desempeñar un papel social mucho más importante. Y la otra es la propia dinámica del país, que se va liberalizando, que va permitiendo también la manifestación de otras voces, lo que me hizo pensar que para mí era una opción muy interesante. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene esta comezón por empezar a escribir y que en algún momento diga, hablo de lo que me está pasando, de lo LGBT? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, sí, le diría, que hable de sí mismo, que trate de encontrar su voz. Una de las cosas más difíciles de cualquier escritor, que es lo mismo, una de las cosas más difíciles de cualquier persona, saber quién eres. Y obviamente nunca terminas de saber quién eres, es una identidad que siempre está fluyendo y tal, pero la escritura te ayuda mucho a entender quién eres. Pues muchísimas gracias, Guillermo, realmente creo que tu historia de vida y cómo hablas es tan padre que de verdad allá toda la gente en casita tienen que seguir a Guillermo, porque escribe muy, muy padre, y es todo un honor haberte hecho esta entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿algún lugar en donde te puedan seguir o algo así? Bueno, pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, que es @GuillermoOsorno, y pueden leer las cosas que publicamos en la página de Horizontal, que es el proyecto que estoy dirigiendo ahora, en @HorizontalMX. Okay. Pues ya nos regresamos al estudio, nos vemos allá. Y bueno, ya llegó la justa favorita de Diversidad Capital, llamada ¿Qué te traes? Recordemos, en 30 segundos cada uno de nosotros vamos a recomendarles algo allá afuera en el ciberespacio para que ustedes gocen de estos momentos cuando no están con nosotros. Recuerden que ustedes pueden votar por la mejor opción en hashtag Diversidad Capital y hashtag ¿Qué te traes? Vamos con Sheila. Bueno, amigos, ahora en ¿Qué te traes? Les quiero recomendar, ha estado muy de moda esta película de Carol, pero yo los invito a que no solamente vean la película, sino que si no la han visto antes, vayan y busquen la novela, que vayan al libro específico. Es un libro que se escribió en los años 50 del siglo XX, lo escribió Patricia Highsmith, y fue una novela en esa época demasiado reveladora, porque no era algo muy acostumbrado. Así que yo les recomiendo que primero se echen un clavado en el libro, que está maravilloso, ya que aparte es la única novela lésbica que ella ha escrito, y que después, si pueden, vean la película. Ay, ya, tu media hora. Ya, menos likes.
Bueno, yo les quiero recomendar A Beauty Queens de Liva Bray. Es un libro en donde la autora crea varios personajes femeninos, pero obviamente a mí el personaje que más me gusta es el de Petra West, que es una mujer trans maravillosa con una personalidad increíble, que hasta ya avanzado el libro revela su identidad de género. El libro está maravilloso, tú tienes que leerlo. ¿Qué tal? Yo siempre bueno, a sí. tiempo. Y yo menos intelectual de izquierda, ¿verdad? Porque ellos leen mucho, yo no tengo luego mucho tiempo. Entonces, para gente como yo, de lectura rápida, de actualidad, yo les recomiendo este sitio maravilloso que se llama pictoline.com, que tiene notas muy sencillas de actualidad de todos los temas. Sobre todo la cuenta de Twitter es muy divertida, es @pictoline. Son unos GIFs con las noticias más actuales de todos los temas. Valen mucho la pena. @pictoline. Y pues bueno, ya se acabó. Ya saben Sí, por quién nuestro votar, ¿no? programa Nuevamente, obviamente van a votar por mí. Ay, sí. Por el Pero libro bueno, de Caro, está increíble. La verdad es que leer es fundamental. Sí, leer es importante. Recuerden que el cerebro es un músculo y también hay que ejercitarlo, chicos. Y el gimnasio se llama librería, ¿no? Exactamente. Y si no tienen la accesibilidad del internet, también hablábamos. Exacto, Ya el no celular. dijimos Podemos nunca encontrar pasar de ya, moda, pues, en pero en línea. internet puedes encontrar muchísimas cosas. Y ¿no? puedes evitar como cargar todos los libros nada más con tu tablet, Exacto. tu celular y ya, no hay excusa de que No hay ay, excusa pesa para mucho. no leer. O sea, Amigos, recuerden seguirnos en las redes sociales. Johnny Carmona. Marc Papas. Y Sheila Ferrera. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Mua! Bye. Lean. 3, 2, 1. ¡Se va la luz! No.